Muy buenas tardes, hermanos. Y como ya se ha hecho una linda tradición aquí en la iglesia, una linda tradición es leer la palabra del Señor antes de comenzar el servicio. Y vamos a leer Marcos capítulo 12, el versículo del 1 al 12. Como ya sabemos, yo leo el primer versículo y ustedes así sucesivamente hasta el último, que lo leemos todos juntos. Marcos capítulo 12, del 1 al 12, la palabra del Señor dice: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y ahora leemos todos juntos, hermanos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias a Harold y Claudia por la lectura de la palabra del Señor. Y como cada semana, pues continuamos con la exposición de la palabra del Señor. En el pasaje de las Escrituras que hemos leído está en Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12. Y el Señor empieza a enseñar con una parábola diciendo que un hombre preparó una viña, la que arrendó a unos labradores y se fue lejos. Este envió un siervo para recoger el fruto y los labradores le golpearon. No le dieron nada. Otra vez envió otro, pero los labradores le apedrearon, le hirieron y humillaron. Y volvió a enviar otros después, a los que golpearon y a otros mataron. Finalmente envía a su propio hijo, pensando que los respetarán. Los labradores, viendo que era su hijo, decidieron matarle para quedarse con la heredad y le echaron fuera de la viña. Y el Señor se pregunta: ¿qué hará el Señor de la viña? Sino destruir a los labradores y dar su viña a otros. El Señor dice que Él es la piedra que los edificadores desecharon y los principales del pueblo de Israel procuraban aprenderle porque sabían que el Señor se refería a ellos, pero tenían miedo de la multitud. Queridos hermanos, el creyente será testimonio de piedad en el mundo, para lo cual tiene su palabra, la palabra de Dios. Tiene en el Señor Jesucristo a su Salvador y además pertenece a su iglesia. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra, como siempre, inerrante y además suficiente para poder encarar todos los aspectos de nuestra vida, y te pedimos, Señor, que podamos entender con el Espíritu Santo de la promesa, Señor, para edificación de nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo clave es el versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Como ustedes saben, el tema central de Marcos es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ahora, como dijimos en la última semana pasada, esta es también la última semana de la crucifixión del Señor. Estos son los últimos días antes de la crucifixión del Señor, y el Señor va a hacer su servicio. No vino para ser servido, sino para servir.
y lo máximo de su servicio va a ser cuando Él llegue a la cruz del Calvario. Pero esto ocurre justamente en esta semana, antes de su muerte. Israel, antes de ese fin de semana, a través de sus líderes, va a rechazar al Señor Jesucristo, porque ellos, los líderes de Israel, quieren conservar el poder político que tienen y van a tomar la decisión de matarle. Israel no dio testimonio de piedad. Ahora el Señor anuncia que serán juzgados como nación y el Señor levantará su iglesia para que sea testimonio de piedad. Pues Israel había fallado. Ellos tenían que ser testimonio de piedad, de parecerse a Dios. Por eso recibieron la ley de Moisés. Pero cuando el Señor viene, después de mucho tiempo, ellos no eran testimonio de piedad. Entonces el Señor va a levantar otro pueblo. Y ese pueblo va a reemplazar a Israel. Va a incluir a aquellos que creen de Israel, pero va a reemplazar a Israel en este sentido. Ellos han rechazado a cuantos les envía, a los profetas primeramente, incluyendo a Juan el Bautista, que es más que profeta, como dijo el Señor. Y el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, les dice que oficialmente les rechazarán también porque no encontró en Israel un pueblo piadoso. Versículo 1 dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí el Señor Jesucristo está utilizando una figura literaria en la literatura de los hebreos que se llama parábola, y además que esta figura cuenta una historia y tiene como punto central una sola enseñanza, una parábola. En este caso el texto dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. El Señor utilizaba mucho las figuras literarias para poder explicar y enseñar lo que Él quería decir. Pues antes de esta parábola menciona otra parábola, la parábola de los dos hijos que está en Mateo 21, 28 al 32. Marcos no los registra, pero en la secuencia de las enseñanzas del Señor, en el Evangelio según San Mateo, se encuentra esta parábola de los dos hijos. En cambio, esta parábola empieza pues de esta manera: un hombre plantó una viña y la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre. Recuerde que esta es la última semana, días previos de la crucificación del Señor. Recuerde también que pocos días antes, lo que el Señor dijo cuando salió de Betania y vio un árbol de higuera y no encontró fruto. En Marcos 11, 12 al 14 dice: él tuvo hambre y al salir de Betania busca de frutos de una higuera y no halla higos, pues no era tiempo de higos. Entonces se dirige a la higuera y dispone que la higuera no dé más fruto. Aquí el Señor esperaba frutos de una vida piadosa de Israel y no halló, y profetizó el juicio inminente de Dios sobre Israel. Fue una manera de explicar en medio de la historia de acontecimientos históricos que así como en la higuera no encontró fruto, entonces dijo: de ti no salga más fruto. Fue el tiempo de Israel que no presentó como testimonio a las otras naciones una vida piadosa, una vida que se parezca al Señor. Y luego el árbol se secó, y eso vemos en Marcos capítulo 11, versículo 20 al 26. El Señor obra en su naturaleza divina y ordena la higuera, y la higuera se seca, simbolizando a Israel, y luego anima y manda a tener fe para vivir, y dice que cuando se ore, se perdone para ser perdonado por el Padre también. Entonces les anima a que los discípulos vivan una vida de fe y no como Israel, que no ha vivido una vida de fe, por tanto no ha presentado una vida piadosa delante de él. Sabemos que el árbol de la higuera se refiere al pueblo de Israel, del cual se había esperado una vida piadosa, una vida de fe de Dios, y ellos no habían vivido a esta altura, sino que habían vivido en la idolatría y ahora en el legalismo que los principales de Israel enseñaban. Pero ahora, en cambio, el Señor compara no ya con una higuera, sino con una viña al pueblo de Israel, donde se cultiva uvas. Pero ¿cómo sabemos que esta viña que menciona Marcos se refiere a Israel? Y la respuesta está en Marcos capítulo 12, en ese mismo capítulo, en el versículo 9 al 12. O sea que en este mismo pasaje dice así: y procuraban prenderle porque entendían
que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. O sea que se estaba refiriendo al pueblo de Israel. La viña en esta parábola es el pueblo de Israel, así como aquella higuera simbolizaba también al pueblo de Israel. Pero hay un pasaje que estaba utilizando el Señor cuando hablaba de esta viña, que está en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, y dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Isaías 5, 1 al 7. El Señor está mencionando este pasaje de Isaías cuando se refiere en esta parábola, días previos a su crucifixión, de que el pueblo de Israel es la viña. Entonces la viña se refiere exactamente a Israel, y en este caso a los descendientes de la tribu de Judá, los únicos que volvieron de la deportación de Babilonia. Pero no solamente eso, sino que se describe como que es algo que preparó el Señor, una viña, para que la misma diera fruto. Y esto es lo que típicamente se hacía con una viña en ese tiempo. Se le ponía un cerco, esto es un vallado, y también se construía un lagar. Este es el lugar donde se exprime las uvas o se pisa las uvas para obtener el vino, y también una torre que se utiliza para vigilar la plantación de uvas. Parecía recordar desde el llamado de Abraham de Ur de los Caldeos, el primer patriarca, luego Isaac, posteriormente Jacob, su descendencia que creció en Egipto y de la esclavitud caminó el desierto, donde recibió la ley hasta la tierra prometida. Esta ley fue reiterada en los planos de Moab antes de que poseyeran la tierra prometida. La ley les indicaba lo que era correcto obedecer para obedecer a Dios, la santidad de Dios, vivir en bendición, como está en el sermón que hablamos en aquella serie que habla acerca de la historia de la salvación en Génesis 3, 1 al 24. Cuando dice preparó su viña, está recordando toda la historia, desde que llamó desde Ur de los Caldeos a Abraham hasta que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Había preparado con todo, le había dado todo al pueblo de Israel para que Israel sea el testimonio, pero que cuando ya viene el Señor Jesucristo, no encuentra un testimonio, un buen testimonio en Israel para las naciones, no encuentra una vida piadosa. A diferencia de lo que dice en Isaías 5, 1 al 7 que hemos leído, el Señor añade diciendo, y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Preparó la viña, arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esa es la parte que adiciona el Señor a esta porción en Isaías 1 al 7. Aquí el Señor dice que hace un acuerdo de arriendo con unos labradores y luego se fue lejos. En otras palabras, el dueño de la viña, que es el Señor, hizo una inversión y entonces espera las ganancias de esta, y que viene a través del fruto de la vid, del vino. ¿Quiénes son los labradores de la viña? Marcos 12:9 nos responde, y también Marcos 11:27. Son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos de Israel, pues a ellos se dirige esta parábola. Ellos eran los encargados de supervisar a Israel, pues conocían la ley de Moisés y eran responsables de enseñar bien. Eran los líderes judíos. Esta parábola se estaba refiriendo directamente al pueblo de Israel y a los líderes de Israel, que eran responsables de poder guiar y enseñar al pueblo de Israel. El Señor empieza a enseñar con una parábola diciendo que un hombre preparó una viña, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dios formó a Israel
para que ésta diera testimonio de piedad entre las naciones del mundo. Y asimismo, el creyente será testimonio de piedad en el mundo. ¿Qué nos enseña esta parte de este pasaje? Así como Dios, como el Señor Jesucristo esperó que sea testimonio de piedad Israel, y le había dado todo para que sea testimonio de piedad en medio de las naciones gentiles, igualmente el Señor espera que los creyentes sean testimonio de piedad en el mundo. Versículo 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiera de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Esto se refiere a los profetas que envió el Señor a Israel, pero que el texto dice, mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. O sea, este versículo nos habla de la expectación que tenía el Dios de Israel, que diera fruto piadoso como resultado de obedecer la ley. Y dice el versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Aquí está hablando claramente que el Señor está pidiendo cuentas a los maestros de Israel, aquellos líderes de Israel que conocen la palabra de Dios, que conocen la ley de Moisés. Y a su tiempo Él ha venido para que le muestren a estos maestros cuál es el fruto piadoso en la vida del pueblo de Israel. ¿Pero qué hicieron? Dice, mas ellos tomándole, le golpearon y enviaron con las manos vacías. En este caso está hablando de los profetas que el Señor Jesucristo, que Dios había mandado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no dio frutos desde sus inicios. Y estos son los profetas que les predicaron a Israel para que se vuelvan de la idolatría de su mal camino, pero no fueron bien recibidos. Y como dice el texto, les enviaron con las manos vacías de frutos piadosos. No solamente no dieron frutos, no le dieron frutos, sino que les golpearon a los profetas, al siervo que envió, de acuerdo a esta parábola. Eso quiere decir que no es fácil la vida del que predica la verdad. Siempre los que están rebeldes a Dios defenderán su pecado, y así fue el pueblo de Israel, y no se rendirán a él. Aquí está simbolizando con el siervo que manda a Dios a los labradores, a los encargados de Israel, para pedirle frutos. Ha mandado muchos profetas, y esos profetas no han sido bien recibidos por Israel, más al contrario, estos profetas fueron golpeados y enviados con las manos vacías. Está diciendo, ha habido oportunidad de Israel que a través de los profetas se arrepientan y muestren una vida piadosa desde los inicios de su historia, pero no lo hicieron, más bien rechazaron a los profetas. Los profetas vinieron al mismo tiempo que los reyes, algunos vinieron incluso después que los reyes estaban muertos. Los profetas les recordaban a los israelitas la ley de Dios para obedecerla, a veces abogaban ante Dios por ellos, y cuando Dios no les escuchaba, anunciaban también el juicio de Dios sobre el pueblo. Los profetas advirtieron tanto a Israel como a Judá que si desobedecían serían llevados esclavos y cautivos de su tierra, y así fue, así fue como los profetas dijeron. Algunos ejemplos son como el profeta Elías, que luchó contra el sincretismo de Israel. En Primeras Reyes está este pasaje. Y otro ejemplo es el profeta Natán, que fue a exhortar al rey David de su pecado. Y encontramos muchos profetas en la palabra del Señor. Y a esto se refiere el Señor cuando dice, envió a su siervo a pedir frutos. Envió a sus profetas y esperó frutos del pueblo de Israel, pero estos frutos de piedad no se podían ver en el pueblo de Israel. Y luego va diciendo un poco más ahí, que continuamente Dios envió profetas a Israel para hacerles volver de su mal camino. Dice, versículo 4, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. O sea, está hablando de otro profeta y de otros profetas que vienen después. Y el texto empieza describiendo que la forma en que reaccionaron los israelitas cuando Dios envió a los profetas, los predicadores y exhortadores de parte de Él, para hacerles volver de su mal camino. Pero no los escucharon. En cambio, apedreándole, dice, le hirieron en la cabeza. Esto quiere decir que quisieron seriamente matar a estos profetas, pues Israel amaba mucho su pecado y la idolatría, y así no respetaban a los profetas. Y dice, y también le enviaron afrentado. Fíjese, esto está diciendo el Señor a los principales de Israel, que ha mandado muchos profetas,
y ha seguido mandando profetas, a los cuales el pueblo de Israel no los ha recibido bien, mas al contrario, los humillaron a estos siervos del Señor. Pero Dios no se cansa de querer persuadir a su pueblo, así que en el versículo 5, a la continuación de esta parábola, dice: y volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. El Señor está hablando de la secuencia de profetas que Dios envió a su pueblo, pero ellos hicieron lo mismo, amaron más su pecado y no los respetaron, y es más, mataron a otros. Incluso al último gran profeta, y más que profeta, dice el Señor, Juan el Bautista. Todos son los que han trabajado en su viña, pero todos fueron golpeados, apedreados, heridos en la cabeza, enviados afrentados, muertos. Entonces el dueño de la viña mandó a su hijo. Y él está hablando ahora de él. Está diciendo el Señor: hemos mandado muchos profetas, les he mandado muchos profetas. ¿A cuál de ellos ustedes han tratado bien? ¿De cuál de ellos ustedes han recibido bien la exhortación? ¿De cuál de ellos le han recibido ustedes para modificar y dar frutos piadosos en su vida? En palabras del apóstol Pablo, diría los frutos del Espíritu Santo. ¿De cuál de ellos ustedes han aprendido gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre? Dirían las palabras del apóstol Pablo. Pero como no hacen caso a los profetas, incluyendo a Juan el Bautista, lo mataron por decir la verdad. Entonces el dueño de la viña envía a su propio hijo. Ahora está hablando el Señor de sí mismo. El hombre envió un siervo para recoger el fruto de los labradores y le golpearon y no le dieron nada. Otra vez envió otro siervo, pero los labradores le apedrearon, hirieron y humillaron, y volvió a enviar a otros después, y a los otros les golpearon y a otros mataron. Dios envió a los profetas de Israel para hacerles ver que tenían que dar frutos de piedad, pero ellos los rechazaron. ¿Qué aprendemos? El creyente tiene la palabra de Dios para la piedad. Esto es lo que aprendemos de esta parte. Que Dios nos ha dado su palabra a los creyentes para que nosotros como creyentes demos frutos piadosos. En palabras del apóstol Pablo, que mostremos frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no se puede ver la obra de Dios en la vida del creyente si su carácter cristiano no cambia. Es lo que está diciendo aquí. Le está demandando a Israel que presente un carácter piadoso. Pero, ¿qué había pasado? Dios había mandado muchos profetas a Israel y estos no habían presentado un carácter piadoso delante de Dios. Y por tanto, como habían matado incluso al último profeta que el Señor manda, entonces Dios manda a su propio hijo. Versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Recuerde esto, que el Señor está diciendo esto poco antes de su muerte. Esto se refiere a sí mismo el Señor Jesucristo, que es el Hijo amado, y lo presentamos en el sermón titulado Obedeciendo, en Marcos 1, 9 al 11. Y cuando todo esto habla el Señor, está hablando de Él, el Hijo amado, que Dios manda al Señor Jesucristo. Ya que no hicieron caso a los profetas, Dios manda a su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Pero ya estaba previsto en Génesis 3:15 que el Señor Jesucristo vendría después de la caída. Se está refiriendo a su ministerio realizado, habiendo mostrado su autoridad como el Mesías prometido de Israel. Y esto es lo que el Señor esperaba de su ministerio: respeto, porque eso dice este pasaje de las Escrituras. Dice: por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Esto es lo que el Señor Jesús esperaba de su ministerio. Cuando Él empezó a hacer su ministerio, esperaba que la gente respete su ministerio. ¿Qué hacía la gente? Le cuestionaba. ¿Qué hacía la gente? Le decía que su obra no venía de Dios, que venía de los demonios. No respetaban su ministerio. Por eso fue al templo y echó fuera a los mercaderes, porque esperaba respeto a su casa. Pues no le estaban respetando. Pues Él lo está diciendo: esperas respeto. El Señor espera reverencia
hacia Él. Y eso está expresando en esta parábola. Les está diciendo a los principales de Israel: ustedes han visto todo lo que hago. Les he mandado profetas. ¿A quién no han matado? Al último han matado, a Juan el Bautista han matado también. Yo esperaba respeto de ustedes. Esperaba que ustedes me respeten por las cosas que yo he mostrado, evidencias que he mostrado, que soy hijo de Dios. Eso está diciendo el Señor. Ahora las palabras del Señor se tornan para decir lo que va a pasar el fin de semana. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, versículo 7, mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. En otras palabras, aquí el Señor está diciendo: me estoy dando cuenta que ustedes están planeando mi muerte. Estoy consciente que ustedes quieren matarme. Y además no solo sé que ustedes quieren matarme, sino que sé la razón por la que ustedes quieren matarme. ¿Qué está diciendo este pasaje? Más aquellos labradores, que eran los principales de Israel, que estaban cuestionándole en ese momento, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Eso es lo que el Señor sabe de los labradores, de los líderes de Israel, que saben quién es el Señor Jesucristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios, y entonces de todos modos quieren matarle. Por eso es lo que está pasando. Es lo que está pasando en ese mismo momento, por lo que está sucediendo. El texto dice que los labradores, o sea, los líderes de Israel, vieron que la única forma de detener el poder que tenían era matar al Hijo, al Señor Jesucristo, y en este caso al Señor. Ahí se estaba combinando una situación muy humana, muy de los hombres. Estos principales sacerdotes, estos principales líderes de Israel, estaban interesados en preservar el poder político que tenían. Sabían que el Señor estaba hablando la verdad, sabían que el Señor es el Hijo de Dios, pero habían decidido matarle porque querían seguir en el poder. Lo que muestra que la razón humana por la que mataron al Señor es porque los líderes de Israel amaban el poder. Sin embargo, decidirían su propio futuro en la condenación eterna por rechazar al Señor. ¿Hay cuántos que en este tiempo tienen suficiente evidencia de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Tienen suficiente evidencia que es el Salvador de este mundo, pero que deciden hacerle a un lado de sus propias vidas, a pesar de que saben que es la verdad. Y esto es lo que pasará exactamente el fin de semana en la crucifixión. Y tomándole le matarán y le echarán fuera de la viña. Le está diciendo el Señor a los principales de Israel: ustedes me van a matar. Y me van a matar porque ustedes tienen mucha hambre de poder. Ustedes ya han decidido matarme, porque soy una amenaza para el poder que ustedes quieren disfrutar. Ponga atención a lo que dice el Señor. No solo que lo matarán, sino que lo echarán de Israel. Y por eso la salvación es también para nosotros que no somos judíos, los gentiles, porque les rechazaron como nación. Aquí el Señor da más detalles en las Escrituras respecto de él, y le echaron de Israel. El hombre envió un siervo para recoger el fruto de los labradores, le golpearon y no le dieron nada. Otra vez envió a otro siervo, pero los labradores le apedrearon, hirieron, humillaron, y volvió a enviar otros, y después los golpearon y los mataron. Finalmente Dios envía a su Hijo, el Señor Jesucristo, pensando que Israel le oiría, pero igualmente les rechazan. El creyente tiene en el Señor Jesucristo su Salvador. Esto es lo que enseña esta parte. Que muchos les rechazan al Señor. Les rechazan porque hay otros intereses humanos en esta tierra, que en ese momento piensan que es mejor que la salvación del alma. Pero el creyente tiene en el Señor Jesucristo su Salvador. El que es creyente entiende que la salvación sobrepasa a cualquier valor humano que podamos tener en este mundo. Versículo 9 dice así: entonces el Señor habla de lo que pasará en el futuro a aquellos que les rechazan.
¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Está hablando de la destrucción de Jerusalén, donde están los labradores, los líderes de Israel y la nación de Israel. Eso es lo que justamente sucedió en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era es consecuencia del rechazo de Israel al Señor Jesucristo. Por eso está diciendo, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. El lugar donde ellos vivían, Jerusalén, donde ellos estaban seguros que podían disfrutar del poder por el cual crucificarían al Señor Jesucristo el fin de semana. ¿Qué pues hará el Señor? Les estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes me van a matar. ¿Pero qué va a suceder con ustedes? Que voy a venir y voy a destruir el lugar que piensan que de ustedes que es seguro, y ese es Jerusalén. Y la historia comprueba que el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruido. Y cuando dice dará su viña a otros, está hablando de la creación de la iglesia del Señor. Eso quiere decir, Israel, como la viña, no dio frutos de piedad, no dio frutos, diríamos en términos del Nuevo Testamento, del Espíritu Santo, y por tanto, dará su viña a otros. Está hablando de la creación de la iglesia, que estará compuesta tanto de creyentes judíos como de creyentes gentiles. Ahora la viña del Señor no solamente es Israel, incluye a Israel, pero nos incluye a nosotros también ahora, porque Israel no dio frutos de piedad. Entonces menciona el Salmo 118, 22 al 23, de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, que es una traducción que aparece como 200 años antes del Señor Jesucristo. Y dice así el versículo 10, ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. De la figura de la viña, en este pasaje, ahora está hablando de un edificio cuya piedra angular los edificadores desecharon, se refiere al Señor Jesucristo, que a pesar de que había dado muchas evidencias de ser el Mesías, Israel lo desechó y ese fin de semana lo crucificarían, pues era la única manera de mantenerse en el poder y satisfacer sus ambiciones personales. ¿Acaso no es la manera que también lidian en el mundo los que quieren mantenerse en el poder, mandan a matar a aquellos que significan peligro a su poder? ¿Acaso no es repetición de la misma historia, incluso contemporánea en muchos países? Sería esto maravilloso que el Señor resucitará de la tumba y los líderes de Israel no lo pueden evitar. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Se está refiriendo a la resurrección del Señor Jesucristo. Él está diciendo, está bien, van a ser ustedes, me van a desechar, me van a matar, voy a destruir Jerusalén, pero antes de eso voy a resucitar. Es lo que está hablando aquí. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La reacción de los principales de Israel es lo que dice el Señor, versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ellos sabían que el Señor estaba hablando de ellos, que le estaban rechazando, pero tenían temor a la multitud, a la gente, y por eso se retiraron. El Señor ha formado su iglesia y la ha comprado con su sangre para que la misma sea ejemplo de piedad, por eso que no fue Israel y por eso Jerusalén fue destruida. Ahora el Señor espera que su iglesia sea testimonio de piedad. Israel no lo fue, pero Dios quiere que su iglesia sea testimonio de piedad. Quiere que su iglesia presente los frutos del Espíritu Santo, de obedecer la palabra de Dios que Israel no presentó. El Señor se pregunta, ¿qué hará el Señor de la viña? Si no destruir a los labradores y dar su viña a otros. El Señor menciona un pasaje del Antiguo Testamento diciendo que Él es la piedra que los edificadores desecharon y los principales procuraban aprenderle porque sabían que el Señor se refería a ellos, pero tenían miedo de la multitud. Hermanos, el Señor desecha a Israel y levanta a su iglesia compuesta de judíos y gentiles. Él es el Mesías prometido que ellos
desecharon. ¿Y qué aprendemos en esta parte? El creyente pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Israel no presentó frutos de piedad, ahora entregó su viña a otros, es la iglesia del Señor. Entonces el creyente pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor empieza a enseñar con una parábola diciendo que un hombre preparó una viña, la que arrendó a unos labradores y se fue lejos. Este envió un siervo para recoger el fruto de los labradores y estos le golpearon y no le dieron nada. Otra vez envió a otro, pero los labradores le apedrearon e hirieron y humillaron y volvieron a enviar a otros. Después a estos también los mataron y golpearon. Finalmente envía a su propio hijo, pensando que los respetarán. Los labradores, viendo que era el hijo, decidieron matarlo para quedarse con la heredad y le echaron fuera de la viña. Y el Señor se pregunta, ¿qué hará el Señor de la viña sino destruir a los labradores y dar su viña a los otros? El Señor dice que eres la piedra que los edificadores desecharon y los principales procuraban aprenderle porque sabían que el Señor se refería a ellos, pero tenían miedo a la multitud. Hermanos, Dios formó a Israel para que diera testimonio de piedad entre las naciones del mundo. Les envió varios profetas para hacerles ver que tenían que dar frutos de piedad, pero ellos los rechazaron. Finalmente, Dios envía a su unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, pensando que Israel le oiría, pero igualmente les rechazan. Por tanto, el Señor desecha a Israel y levanta a su iglesia, compuesta de judíos y gentiles, y afirma que Él es el Mesías prometido. Hermanos, el creyente será testimonio de piedad en el mundo, por lo cual tiene su palabra, la palabra de Dios. Tiene en el Señor Jesucristo a su Salvador y además pertenece a la iglesia. Por eso este sermón se titula, hermanos, la iglesia, la piedad. Dios espera que la iglesia dé frutos piadosos, que no falle como falló Israel. Dios espera que la iglesia dé frutos en el contexto actual del Nuevo Testamento, frutos del Espíritu Santo. El pueblo de Israel era un pueblo religioso cuando vino el Señor Jesucristo. Pero ser religioso no es lo mismo que dar frutos de piedad. Dar frutos de piedad es parecerse al Señor Jesucristo. Parecerse cada vez más al Señor Jesucristo. Cada día que vivimos, parecernos más al Señor Jesucristo. Eso es lo que hace un cristiano. Y eso es lo que espera el Señor de aquellos que son parte de su iglesia. Si has venido al conocimiento del Señor Jesucristo y le has entregado tu vida, el Señor espera frutos de piedad de tu propia vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias otra vez por tu palabra y gracias, Señor, por esta parábola de las Escrituras que nos habla acerca de que tú buscas frutos de piedad, buscaste en Israel frutos de piedad y buscas frutos de piedad en tu iglesia. Te pedimos que siempre nos ayudes, Señor, a darnos cuenta de cuántas cosas necesitan cambiarse en nuestras vidas. Cuánto necesitamos parecernos a ti, Señor. No el vecino, no la vecina, no nadie de la iglesia, sino nosotros mismos, que necesitamos empezar por nuestras propias vidas a parecernos a ti. Gracias, Padre. Ayúdanos a mostrar frutos de piedad porque somos parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y pues, habiendo escuchado esto, vayamos desafiados a que podamos nosotros dar frutos de piedad y comparta este mensaje con sus amigos y familiares. Que el Señor les bendiga, démonos un abrazo de paz.